Te los saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en la semana número 2 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Este módulo llamado Literatura, un acercamiento a otras realidades. Los voy saludando con gusto. Buenas noches, tardes, noches. Laura y los demás también, y a los que se van a incorporar también y a los que van a ver este video también les saludo, esperando que puedan ustedes incorporarse a las dinámicas de la clase y puedan eh, pues aprovechar algunos de los consejos que tal vez yo podría darle, que tal vez les puedan ser útiles. Espero que haya sido productiva su semana 1 en el sentido de calificaciones, de entregas y demás. Me parece que me faltaron un par de personas de colocar los puntos extra en la plataforma. José Eduardo, me parece que lo que pasa es que no revisé la grabación, sino que lo hice de memoria. Verónica, que entró me parece que el miércoles, entonces necesito revisar eso y ya nada más les voy a poner los puntos extra en la plataforma. Brenda, no recuerdo si también se los coloqué, pero algunos otros de ustedes, Lucía, Laura, Maricruz, se los coloqué. Y ustedes, me parece que creo que ya pueden ver el incremento de calificación. Y si no, bueno, nada más. Quería saber cómo les había ido. De nada más, José Eduardo, si en algún momento no lo he puesto de aquí al viernes, por favor recuérdenme y se los pongo, no sé, en ese mismo momento. O se los puedo poner después, ¿no? Pero ya por favor, nada más, si no ven un cambio, creo que tarda un poquito en reflejarse. Si no lo ven el viernes, avísenme por favor, Verónica, José Eduardo y Brenda. Los demás creo que ya lo vieron. Eh, o ya debieron haberlo visto, mejor dicho. Quiero saber nada más, quiero comenzar con sus impresiones sobre la semana 1. ¿Fue complicado? ¿No fue complicado? Quisiera leerlos primero o escucharlos también. Y si hay alguna forma en que yo pueda ayudarles todavía más, por favor. Los escucho o los leo. Sí, Luciano, gracias. Buenas tardes. Hola. Profesor, Sí. ¿dónde se puede checar eso de los puntos extras que está poniendo? ¿Dónde se puede revisar? Mira, yo lo reviso. Te voy a compartir mi pantalla. Ajá. José Eduardo dice, la actividad integrada 3 está algo complejo. Vamos a hablar de eso hoy. Y Maricruz por el parafraseo. También podemos revisar un poco el parafraseo hoy. En realidad no es difícil, nada más que ustedes lean y comenten. Eso es todo lo que tienen que hacer y no se olviden de los paréntesis. Pero bueno, te voy a mostrar mi pantalla, Luciano. Pero lo único Sí. que es que no sé si para ustedes se ve igual. Pero bueno, yo se las voy a mostrar. Miren, ahí está. Esta es mi pantalla. No sé si ustedes la ven igual cuando se trata de estudiantes. Sí. Bueno. Entonces bajan y deberían tener uno que dice aquí espacios abiertos para el aprendizaje. O seguimiento a Sí. foros también. Entonces le dan clic aquí y les aparece este. Se abre otra pestaña y aparece ese. Sí. Ya que una vez lo tienen, bueno, ustedes no lo pueden activar, pero yo le puedo ver progreso. Y aquí yo le doy los puntos extra, por ejemplo, vean aquí Maricruz o tú. Ya tienen las dos palomitas que son las de las dos clases de la semana pasada. Entonces yo aquí le doy, por Ok. ejemplo, editar verificaciones. Eso es algo que ustedes sí ya no pueden hacer. Y entonces ya edito quién estuvo y quién no estuvo la semana anterior. Entonces, por ejemplo, tengo que revisar si Brenda estuvo en los dos, si José Eduardo estuvo en los dos, si Verónica estuvo en los dos, y ya a partir de eso también, les puse algunos y ya lo tengo. Por ejemplo, Verónica, que sí me acuerdo que estuvo el miércoles, pues se lo pongo y le doy guardar y ya le aparece a Verónica aquí. Lo que sí no sé, Luciano, es cuánto se tarda en reflejarse en sus calificaciones. Eso sí, no lo sé, no tengo forma de saberlo. Entonces, bueno, yo supongo que cuando ya está la calificación sale el aumento, yo me imagino. Ok, muchas gracias. De nada, los demás.
¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya expresó Maricruz que estaría bueno ejercitar la paráfrasis, porque les va a servir mucho. De hecho, van a usar paráfrasis y cita textual en la actividad 2, así que pues, no lo olviden. Si tienen más preguntas, por favor, háganlas sobre la marcha, no hay problema. Y ahora nada más voy a mostrar. Ahí. Aquí está. Listo, ahí va. Textos y visiones del mundo, semana número 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Y ahí están, digamos, ay, perdón, dejé de presentar. Me equivoqué. Y ahí están la orden del día, lo que vamos a trabajar el día de hoy. El propósito de la sesión de la semana 2, sesión 3, sería la sesión 1 de la semana 2 o la sesión 3 si lo consideran de corrido. Explicación de contenidos generales, dinámica de trabajo y puntos extras. Nada más hoy sí vamos a tener un poquito de... Van a hacer algunos ejercicios en clase, durante la clase, para ganarse los puntos extra justamente. Recuerden que no necesariamente su asistencia más bien su asistencia no les asegura puntos extra, sino su participación activa. Explicaremos la actividad 3 y la actividad 4. La actividad 3 no la considero tan compleja, pero sí hay que tener mucha atención al detalle. Eso es creo que la diferencia ahora. Además de ustedes más o menos ya saben cómo evalúo, ya saben cómo califico, ya saben qué es lo que necesitan colocar y qué es lo que no se debe olvidar. Entonces ya estarán un poquito más acostumbrados y estoy seguro que mejorarán sus calificaciones, que de por sí no fueron malas. La actividad 4, que es muy parecida a las de la semana 1. Cuestiones de plagio, que siempre insisto sobre eso. Ejercicios para el punto de la semana 2, que son los que vamos a trabajar durante toda la sesión. Preguntas de ustedes, precisiones generales que yo tenga y esta sesión del viernes de qué va a tratar y en qué va a consistir. Repito, si hay dudas, avísenme por favor. Primero tengo que felicitar a aquellos, algunos estuvieron en la semana pasada, algunos no, pero también que mostraron mucha disposición para colocar las paráfrasis y citas textuales. Sé que es difícil, sobre todo si no lo hacías antes, pero bueno, obviamente hubo algunas fallas, como les aclaré a cada uno, pero en general me parece muy positivo. Si cometiste errores, eso es normal, era la primera semana. Yo creo que vas a ir mejorando mucho esta y vas a detectar un poco sus errores. Les sugeriría o les pediría que alguno de ustedes revise sus retroalimentaciones, porque les hago un comentario y les digo nada más que, por ejemplo, que hay alguien que puso mal, o sea, en la cita corta, que es lo que hablamos la semana pasada, me puso el link y eso no se debe poner, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo. Pero bueno, repito, es normal, no hubo grandes descuentos de puntos por eso, porque no olvidaron ponerla, que esa es la parte que a mí más me interesa, que no olviden poner la paráfrasis o la cita textual. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de la semana número 2, literatura en un acercamiento a otras realidades, y a decir por qué se llama así. En esta semana, ustedes como saben o como les dije la semana anterior, todas las unidades de Prepa Línea CEP en el módulo 4 están divididas en dos, tienen dos grandes temas. La semana pasada, no, o tres a veces, nos ubicamos en la lectura, que es un texto literario, y cuáles son las divisiones de un texto literario. En esta ocasión nos vamos a ubicar, ya que se supone, más bien no se supone, ya que sabemos que es un texto literario. Lo que vamos a hacer es la plataforma, o los conocimientos que yo les pido para el aprendizaje, resulta en que ustedes tengan que avanzar y ya saber qué es un texto literario, pero también hacer como una revisión. ¿Cuál es la relación entre la literatura y la sociedad? A lo mejor ustedes dicen que no hay ninguna relación entre la literatura y la sociedad, pero podemos ver que sí. Por ejemplo, todos ustedes me pusieron, los que contestaron la actividad 2, me pusieron el mensaje sobre el texto. Por ejemplo, la fábula del perro. Si yo les preguntara cuál es la moraleja, ustedes van a decir, no, pues no dejarte engañar fácilmente, confiar o no confiar en las personas, etc. Eso es una enseñanza social, es decir, está hecha para que cualquier individuo que pertenezca a la sociedad tome esos conocimientos y pueda resolver problemas si es que los tiene. Eso es la relación entre la literatura y la sociedad. Aunque parezca una tontería, hay muchos escritores que se proponen con sus escritos, muchos no,
muchos no están pensando en eso, que se proponen tener cierta ayuda social o que le contribuya a cierta ayuda social, la literatura, ¿no? Entonces, el caso de la semana que vamos a leer, esto que vamos a leer de dos textos, uno que se llama Frankenstein, otro que se llama La debutante, son dos textos en realidad muy extraños, pero que tienen un propósito en particular, y ustedes ya me van a decir cuáles son los propósitos. Entonces, ahora sí vamos a ponernos filosóficos y vamos a explorar qué es lo que estaban intentando pensar los autores, como por el sentido de la vida, que es también algo que van a hacer, ¿no? Entonces, repito, primero vamos a hablar sobre textos literarios, un poco de filosofía, y después vamos a hablar sobre las lenguas originarias en México, un tema también muy importante. Primero hablamos sobre Europa, después hablamos sobre México, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan distinguir entre los dos, ¿no? No son temas tan comunes, pero tampoco son temas tan lejanos. Por lo tanto, creo que ustedes podrán identificarse porque pues han vivido cerca o han oído hablar de las lenguas indígenas. Entonces, eso es la parte que me toca revisar con ustedes hoy. Perdón. Uno de los... como la semana pasada, a ver, alguien que me diga por el chat cuál era el material más importante de la semana pasada. Que yo les dije, este es bien importante, ¿cuál era? Nadie. Luciano dice fondo y forma y Verónica también fondo y forma. Súper. Tienen participación. José Eduardo, ambos como que tratan de abstractar el cómo se sienten en el ámbito social. Fondo y forma, fondo y forma, fondo y forma, fondo y forma. Muy bien. Todos lo estoy anotando, por supuesto, y si no está la grabación para atestiguar que tienen una participación. Fondo y forma era muy importante. Ahora, ¿cuál es el más importante de esta semana? Yo creo que es el sentido de la vida. Es el sentido de la vida y el de literatura en lenguas originarias les van a servir para esta y la semana próxima. La semana próxima no va a haber dos trabajos, sino va a haber un trabajo y un foro en el cual ustedes tienen que interactuar y participar. Les adelanto de una vez, recuerden por favor, yo voy a publicar algo el lunes sobre el foro. Pongan mucha atención a lo que tienen que hacer en el foro. Si ustedes no pelan básicamente lo que hay en el foro, lo que yo pongo en el foro, van a hacer mal las cosas del foro. Entonces, por favor, revisen, porque me acordé ahorita, revisen mi publicación de lunes, por favor, para antes de participar en el foro, revisen mi publicación de lunes. El foro, lo adelanto para que no se confundan, vean. Semana 3 se llama Literatura Actual y Experiencias Estéticas. Esta que están viendo en la pantalla, cuando se metan a contestarla, todavía creo que no está habilitada, cuando se metan a contestarla, por favor, esperen mi publicación, porque si no van a cometer errores y van a estar perdiendo puntos. Recuerden que se pone una participación al día. Nada más, por favor. Bueno, perdón por el adelantamiento, pero me parecía necesario para que no se les olvide. Bueno, entonces les decía que los dos materiales más importantes son el sentido de la vida y este que se llama literatura en lenguas originarias. ¿Por qué? Porque van a ayudarnos a entender los dos temas de esta semana y por lo tanto las dos actividades integradoras. Voy a poner el primero de ellos, pero antes de poner el primero de ellos, estos son como los tips. Esto es lo que debo saber para la semana 2. ¿Qué es literatura y sociedad? Son los grandes temas. Literatura en lenguas originarias y el sentido de la vida. Son los más importantes, no son los únicos, ni les estoy diciendo que lo demás no lo lean, pero esta parte es muy importante para entender y para ayudarles, por ejemplo, a colocar bibliografía. A mí me da mucha risa que hay gente de sus compañeros que en las fuentes de referencia me puso muchas páginas y yo decía, bueno, está muy bien, pero ¿por qué no se concentró en lugar de buscar en internet, por qué no buscó el material de prepa en línea CEP y ahí va a encontrarlo? O sea, ¿por qué se rompió la cabeza buscando si la respuesta está en la misma plataforma? Si tú revisas la plataforma, probablemente vas a encontrar materiales útiles para hacer tus actividades. Nada más es que revises con calma, ¿no? Entonces, esa es como sugerencia.
Y esos son los materiales, los que están viendo en la pantalla, son los materiales más importantes de esta semana. Repito, no son los únicos, ni les estoy diciendo que no leas lo demás. Solo es eso. En la semana 2 nos vamos a concentrar, este es el primero de ellos, en uno que se llama el sentido de la vida. Como les dije, es un video y aquí está. Lo vamos a ver, dura como 5 minutos y les voy a pedir por favor que tomen notas porque vamos a discutir sobre él. Les puedo hacer unas preguntas, les puedo pedir que hagan un resumen, les puedo pedir que participen, les puedo pedir cualquier cosa y eso es parte de su participación. Así como participaron en la anterior pregunta, lo pueden hacer ahora. Es un poquito difícil, no lo voy a negar, pero tiene que ver con filosofía y tiene que ver con por qué estamos aquí, es decir, por qué el ser humano está en el mundo y cuáles son las preguntas, hacia dónde voy, de dónde venimos, etcétera, ¿no? No son preguntas necesariamente religiosas, pero son más bien preguntas filosóficas. Entonces lo voy a poner y ustedes, repito, tomen notas si quieren, pónganle mucha atención si no quieren tomar notas, pero al final me van a hacer un pequeño resumen o algunas preguntas que yo les haga. Si no hay dudas, voy a ponerlo. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más.
¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Muy bien. Vamos. Listo, los leo o los escucho. Sé que es raro, sé que no están acostumbrados a ese tipo de textos, pero nada, anímense a comentar, no hay respuestas malas. ¿De qué habla este texto? Este video, perdón. ¿Nadie? Claro, Laura, sí, sí, claro, del sentido de la vida, sí, sí. Te doy la razón, así se llama, entonces dime un poquito más. Verónica dice el significado de la vida. Maricruz, el sentido de la vida que le damos nosotros mismos, aunque creas en lo que creas. Muy bien, ese es un buen resumen. Luciano, la vida se ve diferente desde cada perspectiva o ser humano, muy bien. Verónica, del por qué estamos aquí, súper. José Eduardo, una película, sincronicidad, se menciona que somos una anomalía topológica, ¿ok? ¿Qué más? Sí, es bastante filosófico, es bastante extraño el pensamiento, tal vez no estamos acostumbrados a él, pero nos va a ayudar. Pregunta que, a ver si la captan. Ahí está. ¿Cómo se utiliza el sentido de la vida en la literatura? ¿Qué tiene que ver el sentido de la vida con la literatura? A ver. Alguien, repito la pregunta, ¿qué tiene que ver el sentido de la vida con la literatura? ¿Cuál es la relación entre ellas? Nadie, porque este texto es importante. Dice sobre los textos antológicos, Luciano, cada ser humano ve el sentido de la vida según su necesidad y en lo que está enfocado o lo que queremos hacer. Eso es justo lo que refleja la literatura.
Si hay un texto que habla sobre un perro y un cocodrilo, como la fábula, eso es la visión de la vida que tiene el autor. Y hay muchas, tantas como seres humanos. Entonces, consideren eso, por favor, a la hora de contestar. Ustedes están viendo la actividad integradora número 3. ¿Cómo se hace? Ahí está, vamos a verla y a revisarla con calma. La actividad integradora 3 consiste en una presentación de 11 diapositivas, en la cuales ustedes en cada diapositiva tienen que ir marcando ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la 1. Coloca tu nombre completo, grupo y título de la actividad. Esa es la diapositiva 1. Pero antes, vean cómo tengo que seguir las instrucciones. Dice, lee con atención. La instrucción es que leas con atención la instrucción. Entonces, bueno, la 2 es, lee esta breve reseña de la obra de Frankenstein. Debido a que se trata de una obra muy famosa, es posible que tengas ya una idea de su argumento, pero es importante que distingas el texto de las interpretaciones que se han hecho en las películas y caricaturas. Descarga la obra y lee únicamente los capítulos 4 y 5 del volumen 1. Entonces, aquí hay una pregunta de José Eduardo que dice, ¿tenemos que poner las citas en cada diapositiva, solo en la última como está señalado en el manual? No, José Eduardo, hay ciertas diapositivas y se las voy a dar con número, donde tienen que poner cita o paráfrasis. Ustedes deciden cuál, no en todas. Solo hay un número en el cual tienen que ponerlas. Es obligatorio ponerlas y hay unas que no. Son como 6 o 7 diapositivas y el resto no. Así que ahorita voy a poner justo una diapositiva donde digo en cuáles tiene que haber citas textuales. Entonces, bueno, ya lo revisan, lo leen, después leen este que se llama La Debutante, que es un cuento muy extraño además, sobre una hiena y sobre una niña, una joven adolescente, y les van a pedir ciertas cosas acá. Vean, por ejemplo, portada y luego aquí, primera impresión. Retoma lo que escribiste en el punto 3, es decir, tus impresiones, y representa con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura de los capítulos de Frankenstein. Acompaña tus imágenes con una breve descripción, no más de 50 palabras en su primera impresión. Luego, Mary Shelley y su contexto. Tienen que contestar estas preguntas que están aquí. ¿Sí? ¿Cuándo fue, dónde fue escrita, cómo era la sociedad y por qué escribió el autor esta obra? Luego se pasan a la 3, Frankenstein, y me tienen que decir a qué corriente literaria pertenece. Frankenstein y el sentido de la vida, aquí van a usar su video y aquí reflexionan. 6, La Debutante, y hacen lo mismo, contexto, movimiento literario, el sentido de la vida, y luego tienen que unir las dos, la ficción y los mundos posibles. Y al final tienen que poner fuentes de consulta. Pero antes de las fuentes de consulta tienen que poner citas en determinadas diapositivas que yo les voy a decir. ¿Está claro lo que tienen que hacer hasta este momento? Lo de las citas no, porque no lo he explicado, pero todo lo demás está claro. Gracias, Verónica, gracias, Maricruz, gracias, José Eduardo, gracias, Luciano. Los demás, por favor, si me regalan un sí, ya puedo avanzar. Gracias, Venus. Gracias, Brenda. Y me falta Laura, gracias. Ahora sí. Ahora, ¿dónde voy a poner citas o paráfrasis? Ahí están. La actividad integradora 3, donde dice no, es que no en la 1, 2 y 6 no tienes que poner nada más que la respuesta. Pero en la 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 tienes que poner o cita o paráfrasis. Tú escoges cuál. Y en la 11, pues no tienes que poner nada porque es la bibliografía o las fuentes de referencia. ¿Sí? Tómenle una foto, anótenlo como ustedes quieran, pero después pueden ver la grabación. Repito, donde dice sí es obligatorio cita textual o paráfrasis. Es importantísimo. ¿Alguna pregunta sobre esto, por favor? Luciano, te escucho. Bien, estamos hablando en el recuadro. Sí. Es el 1, el 2 y el 6, que son como las preguntas 1, 2 y 6, por ejemplo, ¿verdad? Ajá, mira, son... Sí. Aquí la estás viendo, de hecho, ya estoy poniendo la pantalla. La 2, la 1, por ejemplo, esa no tienes que hacer nada más que lo que te piden. La 1, ¿cuál más era? Perdón, 1, 2 y 6.
1, 2 y 6. La 2, que es lo que estoy subrayando en este momento, esa tampoco, Ajá. o sea, tienes que contestar esto, pero sin cita ni paráfrasis. Y luego la 6 también, lo contestas, pero sin cita ni paráfrasis. Todas las, bueno, y la 11 es son las fuentes de consulta. Esas 4 diapositivas no llevan cita ni paráfrasis. Las demás sí. Ok. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Va. Gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Muy bien. Ahora sí. Vamos a... em, vamos a hacer un ejercicio, ya que preguntaba. Dice José Eduardo, yo pensé que en la 11 se ponían todas las citas y así lo hice. No, lo que se pone en la 11, José Eduardo, son todas las fuentes de referencia que usaste en el formato APA, que son, como le llamamos la semana pasada, cita larga, sí, cita larga. Cita corta es la que está entre paréntesis, que lo vimos en el video de la semana pasada. Puedes revisar también el video, ya está desde hace varios días en YouTube. Entonces, vamos a revisar vean la diapositiva 3, que es la que está ahí. Dice, investiga en internet el contexto de la obra y la autora, cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea e inglesa y en la primera mitad del siglo XX, por qué escribió esta obra. Vamos a buscar, ahí, vamos a buscar un texto. Miren, ahí está. Yo en Google me metí, ¿dónde se escribió Frankenstein? Y entonces ya la encuentro. No voy a copiar esto, me meto ahí donde dice A de España. Entonces es la página que están viendo ahorita. Entonces yo leo esto que está ahí, leo todo esto, y veo que me sirve para contestar. Vean, perdón por los anuncios. Y lo veo, vean, este es esto, es muy cortito, lo reviso y ¿qué voy a hacer? Una paráfrasis. Muy sencilla. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo pongo esto. Se escribió en el verano de 1816 y en un concurso. Vamos a suponer que yo pongo esto, ¿no? Entonces yo voy a poner esto en mis respuestas, ¿no? Vean cómo lo voy a poner, nada más. Listo. Esto sería una paráfrasis o una cita textual en este caso. Así tendría que aparecer. Véanlo por favor y avísenme si tienen alguna pregunta. Mari Cruz, por ejemplo, esa es una cita textual, no es paráfrasis. ¿Por qué? Porque estoy copiando y pegando las palabras exactas del autor y la estoy copiando. ¿Sí? ¿Se entiende por qué se la pongo así? Estoy contestando la primera pregunta. Espérame. Estoy compartiendo, Luciano, según yo. Sí, no, bueno, si me corrigen. No sé, no, en mi pantalla me aparece, en esta casa en Suiza se escribió Frankenstein. Está Claro. donde se metió, pero no se ve lo que usted hizo. Le está en el chat. Ah, ok, perdón. No, no te preocupes. Perdón. En el chat sí aparece. ¿Ya entendiste, Mari Cruz? Si tú le quitas las comillas, vean nada más, puse las comillas. Vean, me voy a bajar tantito. Literal, copié esta parte. Esto que está, de hecho, está marcado ahí. Lo copié y lo pegué en mis respuestas. Pero tuve el cuidado de ponerle comillas. ¿Sí? Y además, le puse apellido, que es Navarro, el autor, y 2020. Con eso ya hice bien mi diapositiva y ya hice bien mi pregunta. Es decir, ya
puse correctamente una parte de la diapositiva número 3. Gracias, José Eduardo. El límite, Laura, pues yo diría que no, o sea que también ustedes lo midan, ¿no? Yo creo que una fuente como esa, lo que copié y pegué yo, está bien, pero no pueden pasar todo el tiempo nada más copiando y pegando todas las respuestas. No tiene sentido porque nada más es copia y pega. Aunque pongan cita, pues yo les sugiero que también hagan paráfrasis, porque en la paráfrasis yo veo cómo asimilan la información y cómo la transmiten en un resumen. ¿Sí? Maricruz, entre comillas, texto, entre paréntesis, apellido y año. Sí, así sería tal cual, Maricruz. Nada más, ahí no pones nada de links, absolutamente ningún link, así que no hay problema, ¿ok? Ahora, para terminar con la actividad integradora 3. Bueno, nada más, ya todos tienen esta, ya todos tienen anotado bien dónde va a ir cita textual y dónde no. Están numeradas, ¿eh? Gracias, José Eduardo. En tu caso ya nada más lo tienes que ajustar, José Eduardo. Laura, gracias. Los demás, gracias, Venus. Muy bien. Entonces, esa es la actividad integradora 3. Ahora. Exacto, Brenda, gracias. Esas son las que sí llevan, todas las demás no. De nada. Ahora, vamos a hacer la bibliografía muy rápido de esta. Es más, les voy a pasar el link si quieren. Si alguien quiere revisarla. No tienes que hacerlo hoy, tienes tiempo, José Eduardo, tienes bastante tiempo. Ahí está el link. Entonces, a ver, hagan la bibliografía en APA DS. Les doy, el primero que la haga tiene doble participación. Que la haga correctamente. Tienen el link, revísenlo, pónganme la bibliografía correcta. Ya practicamos eso la semana pasada. Adelante, para ya pasar a la actividad 2 e ir cerrando. Repito, el primero. Sí, José Eduardo es el mismo. Por eso les dije, hagan la bibliografía de este. Háganla correctamente. Ustedes pueden. ¿Nadie se anima? Les ayudo si quieren, pero tampoco les voy a hacer yo el trabajo, ¿eh? Ahí no era Navarro, perdónenme, es Narro. Discúlpenme, yo me equivoqué. Empieza Narro, coma y punto 2020. No te preocupes, Luciano, lo podemos ir manejando, no hay problema. Narro y 2020, a ver, síganle.
En esta casa se escribió Frankenstein. ¿Qué sigue? Revista AD. No en ese orden, no lo van a poner en el orden de lista. Tiene que ser corrido. Revista AD. Fecha de consulta, que ese es opcional. Y lo último sería el URL que ya les acabo de poner. Listo, así se hace la bibliografía. Nada más ustedes ordénenla. Maricruz, va bien, nada más que tenías que poner el título del artículo. En esta casa en Suiza se escribió Frankenstein, no solo Frankenstein. Entonces revísenlo por favor, véanlo y después pueden hacer los suyos. Ese es un ejemplo de cómo hacer bibliografía. En la siguiente ya no me voy a detener en la actividad 4. ¿Ok? Vamos a ella, a la actividad 4. Se llama Literatura y Pluriculturalidad. Esta es sobre lenguas originarias de México. Ahí está. Vean. Tienes que abrir un texto que se llama Literatura y Pluriculturalidad. Ahorita lo estoy abriendo y ahorita lo voy a compartir. Tienes que contestar algunas preguntas de ahí. Se está abriendo, perdón, ahí va. Ahí. Perdón. Listo, ahí va. Cuidado porque en estas se pueden equivocar. Primero, ojo, escucha el poema de Nezahualcóyotl que se llama Canto de Primavera. Primero en náhuatl, luego en español. José Eduardo, nada más no tienes que poner día y año, José Eduardo. Tienes que poner solo el año en los paréntesis. En esta casa se escribió Frankenstein. La primera es mayúscula, revista mayúscula AD. Y luego, si está bien, y nada más la fecha de consulta si quieres, y si no, no hay problema, pero no es necesario que la pongas al inicio en los paréntesis. Ahí solo va el año, no va día y año. No, esa es solo la fecha de consulta, pero necesitamos saber cuándo se escribió, que es diferente a cuándo la consultaste. Y luego aquí, vean, Canto de Primavera, la abro, la escucho, van a usar otro sentido, que es el oído, y contesto las preguntas. Por favor, 5 renglones por respuesta. Es obligatorio son obligatorios los 5 renglones, por favor. No lo olviden. Y no se vale. ¿Habías escuchado antes poesía en lengua indígena? No. No por qué, no cuál es su importancia, etcétera. Ustedes tienen que justificarlo, ¿sí? Sí, ¿en qué lengua? Pues en mi abuelita pertenece a la comunidad tal y nos gusta escucharla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ustedes van a argumentar. Sí, Maricruz, solo donde dice en esta casa tiene que ir en mayúscula la E y donde dice revista también tiene que ir en mayúscula. Así sería, tal cual. Y es Narro, no Navarro. Yo me equivoqué también, lo siento. Responden 5 renglones cada uno. Aquí, ojo. Por favor, de nada. Por favor, inténtenlo. Practiquen poner citas textuales o bibliografía. Es importante. ¿Dónde voy a conseguir material? Pues en la plataforma. Y luego, ojo, ya tengo Canto de Primavera. Es mi primera referencia. Luego, busca en internet fragmentos que se hayan escrito a partir de 1900 para acá. Elige uno que sea interesante, en alguna lengua indígena, y graba un audio en que leas dicha obra o fragmento en español, 1 minuto. Sube tu audio. No olviden subir el audio y que sea visible porque a veces no tengo permiso y si no tengo permiso no lo puedo calificar y es una parte muy importante su audio. No es todo, pero pues les baja bastante no tener el audio. Luego reflexiona y comenta por qué elegiste este texto. Luego revisa, ahí van, llevamos 2, vean. Canto de Primavera, primera referencia. Segunda referencia, lo que yo voy a grabar. Lo busqué en internet y tengo que ponerlo. Tercera referencia, lee el artículo La importancia de las comunidades indígenas. Ahí van 3 referencias. Y justifica tu respuesta. Aquí dice 3 a 5 líneas, por favor. Busca en internet
muestra de lírica mexicana que te guste, corridos, coplas, sones, etcétera. Ahí van 4 referencias. Y comparte en el recuadro. Verifica que la liga funcione. Reflexiona, comenta brevemente por qué elegiste esta muestra. Y aquí México es una nación pluricultural. Les hacen 2 preguntas y tienen que contestarlas con la extensión que ven ahí. ¿Cuáles son entonces las referencias, chicos, por favor? Hay 4. ¿Cuáles son? Díganmelas. Verónica, Laura, inténtenlo. ¿Cuáles son las referencias que tengo que poner, Venus, en mi actividad 4? Laura, 1, canto de primavera. Muy bien. Referencias de lo consultado. Ahí van. Pero ¿cuántas son, José Eduardo? Canto de primavera es 1. Ahí va 1. 4, Maricruz. Súper. Lo de los corridos, ahí van 2. Bueno, es canto de primavera. Lo de los corridos, ahí van 2. ¿Qué otra? El audio, muy bien. El audio, Laura. Lo que vas a grabar, Luciano, sería otra también. Ahí serían 3. Les falta 1. Una más. Nada más que trata de grabarte las líricas. No, José Eduardo, esas ya las mencionaron. La lírica del corrido, y ese es 1. Lo que ustedes... a ver. La lírica es 1. Canto de primavera es 1. Lo que van a grabar es la segunda. La lírica es la tercera. Y falta 1. Rapidísimo porque con eso vamos a cerrar, ¿eh? Alguna lengua indígena, esa ya está contemplada. De hecho, la están viendo en pantalla. La están viendo en pantalla. Exacto, Verónica. Muy bien, te felicito. La importancia de las lenguas indígenas, sus lenguas y culturas. Es un texto, es un audio, es un artículo que ustedes tienen que leer y opinar. Entonces tienen 4. Las voy a repetir. 1, canto de primavera. 2, lo que van a grabar, el video que van a grabar. Bueno, van a grabar un audio, pero van a basarse en algo que a ustedes les guste. 3, la importancia de las comunidades indígenas. Y 4, lo de los corridos. Ahí van 4. Tienen que estar a fuerza. ¿Vale? Gracias. Y con eso cierro el módulo, bueno, la sesión de hoy. ¿Alguna pregunta más? Digo, sé que va a haber algunas para el viernes, ¿no? Pero, ¿alguna pregunta más? Sé que es un poco cansado lo de las citas, pero bueno, pues nada. Muy bien. Entonces, gracias, Laura. No tienes que citar el audio, lo que tienes que citar es la fuente original de dónde sacaste el audio, José Eduardo. Es así, pero tu audio no. Si yo saqué de un poema en maya y yo lo voy a hacer en español, tengo que citar cómo se llama el poema y de dónde obtuve la información. Eso es lo que hice. Si lo hiciste así, lo hiciste muy bien. Entonces nada más recuerda poner los otros 3 que ya hablamos ahorita, ¿vale? Muchas gracias Luciano, Venus, Laura, Verónica, José Eduardo, Brenda y Maricruz por su participación y asistencia el día de hoy. Me despido esta tarde noche. Muchas gracias a todos. Nos vemos el viernes próximo. Que estén muy bien, que tengan buena tarde noche, que descansen.